La mejor semana de todo el año en Pokémon GO está a punto de llegar, pero es que hay muchos secretos que no conoces del camino a Kalos, pero tranquilo, que para eso estoy yo, para ayudarte y traerte todo el camino de Kalos en un momentito. Así que nada, dejo de jugar con la cámara y vamos a ponernos manos a la obra. El camino de Kalos nos trae un montón de fondos especiales, pero hay una cosa que no te han contado, y es que no solo los fondos especiales que estás viendo por aquí vienen con legendarios. No solo vienen con legendarios, también vienen con un montón de formas de Pikachu. Así que vamos a empezar día a día. El camino a Kalos dura 5 días, de lunes a viernes. Pues vamos a empezar por el lunes. Esto es lo más importante que tienes que saber del lunes. El lunes viene Articuno, Zapdos y Moltres con fondo de los tres equipos, cada uno el suyo. Articuno el del Mystic, Moltres el del Valor y Zapdos el del Instinct. Pero es que hay dos Pikachus que fijaros que tengo yo por aquí. El Pikachu sombrero del juego rojo fuego y del juego de planta, ¿vale? Verde hoja. Y estos dos Pikachus pueden traer cualquiera de los tres fondos. Sí, amigos, cualquiera de los tres fondos, los dos Pikachu. Entonces, el que sea muy coleccionista y quiera todos los fondos con todos los Pokémon disponibles, estás en un problema porque tienes que hacer también un montón de Pikachus. Y luego también tenemos los ataques Legacy de cada uno de los legendarios, lo cual es garantizado, lo cual está muy bien. Articuno viene con Vendaval, Zapdos viene con Impact Trueno y Moltres, que es el más interesante porque es muy buen Pokémon volador, viene con el cargado Ataque Aéreo, que sin ese cargado no sería tan muy Pokémon volador. Así que muy interesante los ataques Legacy, y lo del Pikachu ya lo dejo en vuestras manos si sois unos locos o no del coleccionismo. Pasamos al martes, el día más flojo. O sea, fijaros el martes, que madre mía, ¿qué le pasa al martes, por favor? El martes nos trae a Ho y a Lugia oscuros con ese fondo guapísimo, espectacular, y también nos trae al Pikachu sombrero de Ethan y al Pikachu sombrero de Liria. Que por cierto, algo que no os he comentado y no sé si os habrán comentado, pero yo os lo digo antes de que se me olvide. Estos dos Pikachus de aquí y los dos Pikachus del lunes son debuts de Pikachus de sombreros, ¿vale? Entonces, estos sombreros son nuevos. El resto de la semana, los sombreros no son nuevos. Entonces, si necesitáis sí o sí al menos un Pikachu de cada, aunque no sea con el fondo, que acordaros que estos Pikachus, los dos, el de Ethan y el de Lira, pueden salir cada uno con cualquiera de los dos fondos. En cambio, Ho y Lugia, cada uno tiene su propio fondo, ¿vale? Lugia no puede salir con el fondo dorado y el Ho no puede salir con el fondo plateado, pero los Pikachus sí. Y no hay ataques Legacy, en este caso, ni en Moltres ni en el Lugia, ¿vale? No hay ataques Legacy. Vamos a pasar al miércoles. El miércoles me hace mucha ilusión porque es la generación que más me gusta, la tercera generación. Voy a hacerme más pequeño para que veáis los Pikachus. Ahora sí, los Pikachus ya los tenemos, ¿vale? Los Pikachus sí que no son nuevos, son sombreritos que ya hay en el juego, que ya podrías tener, a no ser que seas nuevo, pues vas a tener sombreros nuevos. Pero los fondos sí que son nuevos, el de Kyogre, ese azulito, ese mar, y el de Groudon, ese volcán estallando. Y los Pikachus, pues como os digo, también pueden salir con esos ataques, con esos fondos especiales. Me vuelve loco lo de los fondos. No sé qué haré yo con los Pikachus, no sé qué haréis vosotros, lo veo complicado. Pero bueno, ataques Legacy, súper importante, muy importante, movimientos Legacy, porque no puedes usar un Kyogre y un Groudon sin estos ataques, porque son mucho mejores con estos ataques. El pulso primigenio para Kyogre y el Groudon con filo del abismo. Además, como vienen en su forma primigenia, pues también nos van a dar energía para poderlos transformar si alguno todavía no los tiene desbloqueados. Así que 3 en 1. Viene Kyogre y Groudon primigenio, es decir, farmeas energía. 2. Vienen con ataque Legacy. 3. Vienen con fondo especial. Y, bueno, evidentemente, pues te pueden salir Shiny. Con lo cual, todo es maravilloso. O sea, todo es maravilloso. Este día lo tiene todo, sinceramente. O sea, si no jugáis este día, estáis locos porque este día lo tiene absolutamente todo. Vamos con 2 días un poquito más complicados. Vamos con el jueves, ¿vale? Este día es más complicado, ¿vale? Os lo diré en breves, en un par de minutitos, pero bueno, vamos con lo básico. Viene Palkia,
Origen, viene Dialga Origen, cada uno con su fondo especial, que lo estáis viendo en pantalla. Son muy bonitos, son preciosos, pero es que a más vienen 4 Pikachus, no solo 2, vienen 4 Pikachus. Y todos estos no vienen en la hora destacada, en la hora legendaria, porque hay que decir que todos estos días, vale, miércoles, martes, lunas, estos Pokémon están en raids durante todo el día, pero en la hora legendaria de 6 a 7 hay más raids, pero en la hora legendaria del jueves y la hora legendaria del viernes, que ahora lo veremos, vale, son especiales. Os lo diré cuando acabemos de hablar del viernes. Vamos, no quiero liaros, con el jueves. Los 4 Pikachus pueden tener fondo especial. Y luego los ataques Legacy, cuidado, que tiene truco. Todo el mundo necesita el ataque cargado distorsión en Dialga Origen y el corte vacío en Palkia Origen. ¿Por qué? Porque gracias a esos ataques Legacy podemos usar sus efectos aventura. Pero estos no son sí o sí movimientos que te vayan a dar. Podrían conocer, fijaros que la frase oficial pone podrían conocer. En cambio, en otros Pokémon, ¿vale? Como por ejemplo el trío, pone conocerán. Conocerán es sí o sí tendrán ese ataque, al igual que el Groudon y el Kyogre. En cambio, estos dos no tienen por qué venirte. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me haces esto? Me sale el 100% y no tiene Legacy. Esto me cabrea, pero bueno, que sepáis que eso sale un 100%, no tiene por qué salir ni con fondo, porque no es obligatorio, ni siquiera el ataque Legacy, así que cuidado, que este día tiene un poquito de truco. Vamos con el viernes, con el último día del camino a Kalos. Tenemos al dueto realmente trío, porque viene Kyurem fusionado de dos maneras, y viene Zekrom, y viene Reshiram, cada uno con distintos fondos. Ahora lo veremos porque esto es importante que lo sepáis. Y luego vienen 4 Pikachus, que los 4 Pikachus también pueden tener distintos fondos de blanco y negro. 2 fondos diferentes, blanco y negro. El fondo que estáis viendo ahí en pantalla es el fondo fusionado entre un Kyurem Black y un Zekrom. Bueno, ahora os lo enseñaré para que lo veáis mejor. Luego, ataques Legacy. Sí o sí, esto sí, bien, conocerán Llama Fusión, los Reshiram y el Zekrom Rayo Fusión. Pero los Kyurem fusionados, tanto en Zekrom como Reshiram, uno, te van a dar energía, bien, positivo, te van a dar energía cada uno del suyo para poder hacer tú la fusión, así que bien, yo necesito energía de los dos, pero podrían conocer el ataque cargado Mundo Gélido, quiere decir que no es garantizado el ataque Legacy, así que mec por aquí Pokémon GO por no garantizar el ataque Legacy ni el jueves ni el viernes. Un poquito feilazo, al menos el Reshiram y el Zekrom sí. Y vamos con el punto importante que os quería comentar. Esto de aquí, por favor, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? En cada uno de los días, Pokémon GO nos dice de forma oficial el Pikachu, el otro Pikachu, el otro Pikachu, el otro Pikachu, y Kyurem puede tener fondo inspirado en negro o en blanco, ¿vale? Que es lo que estaba comentando, que todos los Pikachus pueden tener los dos fondos, y en este caso el Kyurem fusionado de una forma u otra, da igual, te puede venir con un fondo u otro, pero es que también habrán raids de Reshiram que sí o sí viene, o te puede venir, pero solo con ese fondo, el fondo Black, y el Zekrom a la inversa, el fondo White. Pero lo interesante está en que si tú quieres fusionar no solo los Pokémon, sino también los fondos, además, cuando fusionéis un Zekrom o un Reshiram con un fondo especial, si el Kyurem tiene el fondo opuesto, pues se van a cambiar a la variante que es el fondo que yo os estoy enseñando aquí en pantalla. Esa es la fusión de los fondos, pero realmente cada uno tiene su fondo black y su fondo white, ¿vale? Así que tener cuidado porque a lo mejor esto era una sorpresa para algunos, pero para eso estoy yo, para explicaroslo. David, entonces, ¿cómo consigo el fondo fusionado? Sencillo, el Reshiram lleva el fondo negro, pues necesitas un Kyurem con fondo blanco, y el Zekrom viene con fondo blanco, necesitarías un Kyurem con fondo negro. Básicamente necesitas 4 sí o sí. Y bueno, lo importante es que consigáis un Kyurem bueno, porque el que manda es el Kyurem. No importa que el Zekrom o el Reshiram sean malos mientras tengan el fondo. Es decir, mi opinión y mi consejo: intentar conseguir un Reshiram y un Zekrom con fondo y ya está. Y no hace falta que os volváis más locos, porque lo importante es el Kyurem, que es el que manda a la hora de fusionar y que sea bueno, y de fusionar los
fondos, ¿vale? Eso es lo más importante. Y luego vamos con otro detallito que tenemos aquí en la información oficial en el tema de la hora destacada. Cada día tiene su hora destacada de 6 a 7 de la tarde, pero la del jueves y la del viernes son diferentes. La del jueves rotará cada 30 minutos 2 Pikachus y un legendario, ¿vale? Fijaros que nos pone el Pikachu de León, el Pikachu Maya, Dialga y Palkia aparecerán primero las incursiones, seguidos de Pikachu con gorra de Luca y Dialga forma origen y Palkia forma origen. También podréis capturar un Dialga forma origen o Palkia con ataque destacado, ¿vale? Así que también tendremos a Palkia y Dialga normales y luego Dialga y Palkia origen. Y el viernes, que este es el importante, yo creo, hay que tener esto más en cuenta, Reshiram y Kyurem negro aparecerán en los primeros 30 minutos y luego aparecerá Zekrom y Kyurem blanco, por lo que os digo de conseguir los fondos. Pero bueno, si podéis hacer raids durante todo el día y no jugárosla a hacerlas en 30 minutos, que dura cada situación, mejor. ¿Vale? Mucho, mucho mejor. Y por último, para que lo tengáis en cuenta, también hay Pokémon destacados cada día. El lunes tenemos el trío de iniciales de Kanto con Pikachu, Clefairy y Meowth. El martes, el trío de iniciales de Johto con Marill, Hoppip y Teddiursa. El miércoles, iniciales de Hoenn, Puchiena, Taillow, Nincada. El jueves, iniciales de Sinnoh con Bidoof, Shinx y Snover. Y el viernes, iniciales de Tesselia, Lilipap, Darumaka, Gotita. Y de huevetes de 2 kilómetros tenemos a los pseudo legendarios, que está genial: Larvitar, Bagon, Beldum y Gible. Hasta aquí la información de la locura de la semana del camino de Kalos. Espero haberos ayudado con este vídeo a que tengáis muy en mente y muy claro todo lo que viene. Quizás algunos no erais consciente de que se venían también Pikachus, de los ataques Legacy, etcétera, etcétera, y de que los fondos no son garantizados. Te puede venir, pero a lo mejor te vienen 3 seguidos, enhorabuena, pero los fondos suelen venir en anteriores eventos un 50% de las veces, es decir, pues de cada 10 te llevas 5 con fondo, pero depende de tu suerte. Como no es garantizado, depende de tu suerte. Al igual que lo que más rabia me da a mí, los ataques Legacy de los orígenes y del Kyurem, ¿vale? Eso es una lástima, sobre todo porque no puedes gastar MT de élite para conseguir ese distorsión y ese corte vacío, que es muy, muy importante. Pero bueno, mucha suerte a todos en la semana de Kalos, en el camino a Kalos. Mucha, mucha suerte con esos Pokémon con fondo. Yo estaré haciendo incursiones en directo. Si queréis entrar en mis incursiones para hacer el máximo de raids, pues por ahí estaremos. Mucha, mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo.